Hola a todos, mi nombre es Andreina Northam y formo parte del equipo de Google Cloud Platform para Latinoamérica. Hoy está con nosotros Alexis Padjane para otro Cloud Talks. Alexis, bienvenido. Hola, muchas gracias. Alexis, cuéntanos un poquito acerca de ti y acerca de 99 minutos. Claro, te platico un poquito sobre ambos. La empresa nació en 2014 como un e-commerce. Nació, de hecho, el primer e-commerce a nivel global que si comprabas en línea te entregábamos en menos de 99 minutos. Lo hicimos porque realmente es una historia chistosa, pero fuimos a un bar, unos amigos y yo, fuimos a uno de estos hookah bars o narguila bar, y llegando ahí nos dijeron que no había uno de los productos. Y pues realmente nosotros habíamos ido ahí específicamente por ese producto. Entonces dijimos, bueno, pues a ver, hay que pedir algo en internet, seguro hay algo que nos llegue ahorita y pues podamos estar aquí. Y realmente nos dimos cuenta que no existía a nivel global. No había ninguna empresa en el mundo que ofreciera un e-commerce de entrega inmediata. Entonces, una semana después, armamos nuestro propio e-commerce, agregamos algunos productos, compramos unas motocicletas y pusimos 99minutos.com. Después de unos meses, realmente nos dimos cuenta que el e-commerce no era lo que a la gente le gustaba, sino lo que le gustaba era el tiempo de entrega. Entonces empezamos a enfocarnos solamente en última milla. Empezamos a desarrollar tecnología de rastreo en tiempo real, plugins, aplicaciones, etcétera. Nos empezamos a conectar a todas las tiendas en línea y empezamos a ofrecer este delivery service exclusivo para e-commerce. Algunos años después recibimos una inversión donde pudimos crecer a varias ciudades dentro de Ciudad de México. Luego empezamos a migrar un poco el servicio, no solo utilizamos motocicletas, sino que utilizamos autos y camionetas. Y hoy en 2020 tenemos 4 tipos de productos, que es entrega en menos de 99 minutos, entrega mismo día, entrega día siguiente, y este nuevo producto que tenemos que se llama entrega con 0 emisiones. Somos la primera compañía a nivel Latinoamérica que ofrece más del 20 y tantos % de sus entregas con vehículos con 0 emisiones. Son camionetas 100% eléctricas. Y realmente ya, es un poquito el resumen de 99 minutos. Oye, qué bueno el tema de las camionetas cero emisiones, y ver cómo Sí, están contribuyendo un poquito bueno, al medio ambiente. el medio ambiente. Y Claro. hablando también de la situación actual del mundo y bueno, ahorita en épocas de pandemia, vemos que los servicios de entrega han sido una parte fundamental, especialmente porque muchas de las personas han tenido que estar en cuarentena, no han podido salir a hacer compras. ¿Cómo ha afectado este tema a empresas? Y cómo ha influido el servicio 99 minutos para ellos, y también cuál es el impacto que ustedes han tenido por este aumento a lo mejor de demanda. Bueno, pues viendo la situación global, o sea, creo que tuvimos la fortuna de ser quienes tuvimos ahora un problema feliz, por llamarlo así, un happy problem, donde realmente la gente se vio obligada a comprar en línea y a no salir de casa. Eso afectó de manera positiva directamente a la empresa, donde tuvimos que crecer hasta incluso 8 veces X en cuestión de semanas o meses para poder surtir esta demanda, pero al mismo tiempo no quita el problema de que tiene que haber demasiada seguridad, limpieza, estuvimos haciendo pruebas COVID a todos cada semana. O sea, realmente tener una empresa con tanto personal, pues iba a ser realmente muy afectada si hubiera habido contagios dentro de la compañía. Pero, pues fuera de eso, pues nos tocó un problema feliz, tuvimos que reaccionar muy rápido, tener una flexibilidad de contratación muy grande. Estábamos contratando hasta 250 personas por semana y tuvimos que estar obligados a entregar, porque fuimos de las pocas empresas que trabajamos sin parar con todo y en plena pandemia. Y pues realmente esto estuvo muy, muy divertido. Fue algo complicado, pero al final pudimos lograrlo y gracias a esa flexibilidad pudimos resolver todo en cuestión de minutos o días. En términos de tecnología, ¿cuál fue el impacto que tuvo poder haber estado alojando su infraestructura en la nube? Bueno, realmente más que un impacto fue una facilidad para nosotros. El poder crecer era relativamente sencillo, era nada más meter a la consola y darle clic y poner la capacidad de computadora que necesitábamos. Eso fue sumamente sencillo, ¿no? Realmente todos los problemas que tuvimos eran problemas que hacía falta tecnología, y teniendo una tecnología como Google, pues realmente facilitó todo.
Entonces, en esa parte tecnológica de consola fue muy, muy fácil. En nuestra infraestructura de tecnología, pues sí tuvimos que hacer muchísimos cambios. Realmente no estábamos preparados para algo así, pero por lo menos en tanto consola como API, como aplicación, como todo lo que estaba hosteado dentro de Google, pues fue realmente sencillo, realmente muy fácil. Ahorita regresando un poquito más atrás en el tiempo, cuando fundaste la empresa, ¿cuál fue ese factor que te hizo tomar la decisión de comenzar en la nube en vez de a lo mejor trabajar con servidores on-premise? Bueno, realmente desde el inicio trabajamos con Google, fue desde el 2014 creo, y hay varios factores, me voy a ir uno por uno, pero el primero fue que una empresa que nos ayudó mucho a crear esta tecnología se llamaba Yaxi en ese momento y utilizaba Google Console, por lo tanto de entrada fue como, utilizas esto y no hay de otra. Después de un rato empezamos a utilizar también una de sus competencias para almacenar tanto imágenes como las firmas digitales. Y en un momento decidimos poner nuestro propio servidor in-house por los costos que estábamos empezando a tener, cosa que después de meses de analizarlo nos dimos cuenta que no por el costo, sino por la funcionalidad no era algo recomendable. Todos los emprendedores me dijeron, ya caminé por ese path, no lo tomes, no vale la pena. Y realmente nos dimos cuenta que hablando con gente dentro de Google, nos recomendaron hacer varios cambios, que estábamos tomando decisiones erróneas y por lo tanto pudimos bajar el consumo casi a la mitad solo por hacer las funcionalidades de manera correcta. Mencionabas que en algún momento utilizaron otro proveedor y al final decidieron quedarse con Google Cloud. ¿Tienes algunas medidas o métricas específicas para demostrar o para respaldar esa decisión? ¿Qué te hizo quedarte con Google Cloud? Bueno, realmente más que métricas, es que Google Cloud pues, tiene todo, ¿no? Realmente nosotros utilizamos mucho Google API, la tiene incluida consola, base de datos, analíticas, entonces realmente es, pues, no nada más es, según yo, la tecnología, la mejor tecnología en el mercado, sino que por lo menos incluye todo lo que nosotros necesitamos. Y el tener todo en el mismo lugar, pues facilita muchísimo la tecnología o el equipo de sistemas. Actualmente todo el equipo opera en la misma tecnología, en la misma base y realmente el esfuerzo se ve acumulado al final. Que si tuviéramos diferentes tecnologías y tuviéramos que estar conectando todo para mejorar. Entonces, realmente es porque, pues, para nosotros o por lo menos para nuestro modelo de negocio, todo viene incluido en la misma consola. Ahora cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en el programa de startups y también ahorita que, bueno, ya tienen ya bastante tiempo en el mercado, cuéntanos qué es lo que sigue, cuál es el paso siguiente de su Cloud Journey para 99 minutos. Claro. Bueno, primero para la parte de las startups, esta parte se me fue mencionarla anteriormente, pero llegando a los programas de aceleradoras, la primera aceleradora que estuvimos fue una que se llama 500 Startups, y llegas y pues, Google Console por utilizarlo te bonifica, no recuerdo el monto específico, pero te bonifica una gran cantidad de dinero para que utilices la consola sin costo durante pues, por lo menos un año. Esto también te incita a ti a decir, bueno, voy a probarla, voy a ver cómo funciona, voy a revisar la tecnología. Y esta como ayuda realmente, pues, te apunta a que la utilices, ¿no? Y no vuelves a ver a ningún otro competidor. Y esto nos pasó también el año pasado cuando entramos a la aceleradora que se llama Y Combinator en San Francisco. También llegamos y estaba el mismo perk. Y realmente esos perks ayudan muchísimo a cualquier compañía como la nuestra. Y para el futuro más cercano, pues actualmente operamos Chile y México y estamos abriendo en esta misma semana Colombia y Perú, la ciudad de Bogotá y Lima. Y pues esto significa que vamos a cuadriplicar o triplicar ahorita esfuerzos, tanto en operaciones, consumos, envíos, etcétera. Y para el 2021 estamos calculando abrir de 3 a 6 países más, adicional a abrir ciudades dentro del mismo país. Entonces, realmente queremos poder lograr este objetivo de hacer que comprar en línea sea una experiencia increíble y queremos lograr a donde más se necesita, a países no nada más en Latinoamérica, sino en otros continentes. Y también creo yo que
que parte del COVID, o sea, realmente pues el COVID afectó el mundo, no afectó solamente Ciudad de México. Entonces, este problema se necesita resolver a nivel global, no solo a nivel local. Entonces, creemos que debido a esto vamos a tener que crecer más rápido, irnos a otros países más rápido y avanzar con mucho mayor velocidad. Vale, muchísimas gracias Alexis por participar y por compartir con nosotros toda tu experiencia con Google Cloud. Muchísimo éxito para las nuevas aperturas y bueno, esperando que podamos tenerte de vuelta pronto para otro Cloud Talks. No, muchísimas gracias a ustedes y claro, ahí estamos en contacto. Vale, muchas gracias.